Queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este día para meditar la palabra de Dios, el Señor que ilumina nuestras vidas, que podamos nosotros seguir enamorándonos cada vez más de la palabra de Dios, pidiéndole en modo particular la paz del corazón que tanto necesitamos en esos momentos difíciles que podemos estar pasando en familia, dificultades, que podamos tener esa paz del corazón viviendo siempre en el encuentro con Jesús, que nada ni nadie nos quite la paz que necesitamos en el corazón. Y eso lo vamos logrando nosotros cuando nosotros nos podemos dejar llevar, interpelar por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo que ha resucitado. Jesús, cuando se le aparece a los discípulos que han resucitado, ¿qué es lo que dice? La paz esté con ustedes, que haya paz, que nada ni nadie nos quite esa paz preciosa que viene de Jesús resucitado. Que no se nos ocurra decir a nosotros, queridos hermanos, que cómo hemos vivido la Semana Santa entonces. ¿Para qué hemos vivido la Semana Santa si no tenemos esa paz del corazón que tanto necesitamos? Por eso, hoy más que nunca necesitamos la paz del corazón que el Señor nos la concede con su amor y con su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué no miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo, del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco e inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y queridos hermanos, la resurrección del Señor, los discípulos, Pedro, Juan, los apóstoles, la primera misión que tienen es contar la vida, la historia de la salvación de aquel que había resucitado. Y por eso Pedro, cuando toma la palabra, la gente que estaba admirado, la gente que Pedro y Juan toman la palabra y cuentan la historia de la salvación explicando las Escrituras. Y en el Evangelio viene a reafirmarse precisamente que cuando Jesús se les aparece a ellos, le dice esto que os dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Y dice la palabra de Dios que se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Ojalá nosotros, queridos hermanos, podamos constantemente pedirle al Señor que se nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. A veces se nos hace muy fácil abrir el entendimiento para comprender otras cosas. Eso es rapidito que se nos abre. A veces el entendimiento incluso para un chisme, eso es rapidito que vamos y lo entendemos de una vez, rápido, corremos. Es más, hacemos hipótesis de una vez y analizamos y abrimos el entendimiento de una manera extraordinaria. Pero para entender la Escritura, la palabra de Dios, muchas veces nos quedamos pequeños, porque tenemos que pedir al Espíritu Santo la gracia de poder comprender y seguir meditando constantemente la palabra de Dios. Y más aún, queridos hermanos, mantener nosotros ese deseo de paz. Fíjense lo que el Señor dice. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se le presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes, paz a ustedes». Qué difícil, queridos hermanos, custodiar la paz. Por eso es necesario nosotros en primer momento tener la paz en el corazón, custodiar esa paz en el corazón. A veces se termina uno discutiendo, formando tremendas cosas, a veces por pequeñas tonterías que no tienen nada que ver. A veces son cosas hasta materiales y se forman tremendas cosas, desórdenes, porque no se mantiene la paz, porque no se custodia la paz. Pues son relaciones humanas en las cuales nosotros pues vivimos a veces en nuestros ambientes, en nuestros hogares, que no se logra mantener esa paz. A veces, cuántas situaciones, queridos hermanos, momentos en los cuales se pierde la paz. La mamá y el papá que pelean con sus hijos simplemente porque no hacen sus tareas, porque los muchachos llegaron de la casa y no han hecho todavía las tareas y el muchacho está todavía en el teléfono y no obedece y se pierde allí ya la paz, porque hemos perdido esa capacidad de diálogo. Hemos perdido esa capacidad de diálogo. Y a veces se nos exige tanto y no sabemos decir las cosas. Simplemente a veces levantamos la voz y terminamos nosotros discutiendo, perdiendo la paz, que es un tesoro precioso. Por eso, cuando nosotros, queridos hermanos, escuchamos que tenemos que pedir la paz por las situaciones dramáticas que estamos viviendo, sabemos de los países en los cuales están en guerra, Ucrania, con Rusia, situación de Medio Oriente, situaciones incluso aquí mismo en Latinoamérica, situaciones de tensión, nosotros pedir la paz, pero es necesario
dar nuestro aporte de la paz desde nuestro corazón. Y una de las formas para asegurar la paz, para mantener la paz, es la presencia de Dios en nuestro corazón, porque la verdadera y auténtica paz la da Jesús. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de que Jesús entre en nuestra casa, que le podemos reconocer al partir el pan. Cuando estábamos hablando, dice, se presentó en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de que Jesús se presente en medio de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, allí tenemos realmente esa capacidad de perder la paz. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.